Volvemos un poco a lo que es la coyuntura política, a partir también de lo que fue una de las declaraciones de Javier Milei, ya como presidente electo de la República Argentina. Una de las primeras cosas que dijo Milei y que rápidamente se transformaron en noticia, tiene que ver con esta derogación de la ley de alquileres. Es lo que dijo el presidente: voy a derogar la ley de alquileres y que haya un contrato libre entre las partes. Esto es lo que está proponiendo Milei. Vamos a saludar a Diego Ferreira, que es el tesorero, integrante del directorio del COSIR, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Rosario. Diego Ramiro Superti es mi nombre, estoy junto a Juan Pivilla, Eugenia Ludmer. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Diego, en primera instancia, ¿cómo toman ustedes como institución esta frase de Milei? ¿Qué implicaría la derogación de la ley de alquileres? Mira, la verdad que con mucha cautela, en términos que ya venimos con experiencias anteriores de este tipo de declaraciones, generan mucha incertidumbre y expectativa, tanto de locadores como de locatarios, y en eso sí tratamos de transmitir cautela. No queremos perder de vista aquel momento cuando el actual presidente Alberto Fernández hizo una opinión similar respecto a la ley. Tardó más de un año en modificarse la ley al margen de cuál fuera el resultado. Bueno, en esa misma dinámica o de esa misma lógica, creo que hay que ser prudentes, principalmente, por un lado, no nos toman por sorpresa en la medida que ya sabíamos de alguna manera cuál había sido la postura del bloque de la Libertad Avanza en lo que respecta al tema de locatario y de la intervención entre partes libremente en lo que tiene que ver con los contratos de locación, pero sí a la expectativa de ver cómo se van desarrollando los hechos en las próximas horas, semanas y lógicamente posteriormente sí, a que asuma el gobierno, ¿no? El nuevo gobierno. Diego, si esto se termina cumpliendo, es decir, si Milei logra la derogación de la ley de alquileres a través de un decreto y el mismo no pasa lo que después la revisión bicameral, y tenemos la derogación de la ley de alquileres que acaba de ser sancionada recientemente con una modificación a partir de lo que fue fundamentalmente los cambios más importantes con la actualización semestral, a diferencia de la actualización anual, que era la ley que estuvo en vigencia en los últimos años. ¿Qué implicaría para llevar tal vez precisiones o datos o información? Si esto se da, si se deroga la ley que esté en vigencia, ¿qué significa eso? Si hay que firmar un contrato de alquiler, ¿cómo se hace? A los efectos prácticos, sí, cualquier contrato vigente, digamos, ninguna ley o ninguna normativa es retroactiva. Es retroactiva, perfecto. En términos, exactamente. En contrato firmado se rige por la ley del momento de la firma. Correcto, exactamente. Y así lo vemos desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios y a todos los más de 2.000 matriculados de corredores inmobiliarios y inmobiliarias matriculados. Es esa, digamos, de alguna manera la línea en la cual se baja en términos de tener un mensaje de claridad principalmente a la gente, donde, como bien hacíamos referencia, ¿no? En 3 años y medio no hay que perder de vista que tuvimos una ley en julio de 2020, tuvimos una reforma ahora en 2023, en noviembre de 2023, tuvimos durante la pandemia 3 DNU, es decir, de alguna manera los alquileres vienen, las relaciones contractuales, específicamente las locaciones de vivienda, están atravesadas por constantes cambios normativos, y eso hace que muchas veces se generen dudas o que no todo el mundo tenga la información al instante, y ahí es donde se genera de algún modo la confusión muchas veces o por ahí el título que puede llegar a salir de alguna noticia en algún medio sacado de contexto, pero la realidad concreta es que actualmente la ley que tenemos, digamos, la vigente, independientemente que el día de mañana pueda haber algún cambio, alguna transformación, alguna derogación, algún tratamiento legislativo conforme al nuevo cuerpo se pueda llegar a generar a partir del 10 de diciembre, pero bueno, son todas suposiciones, es decir, detrás de esto no solamente va a estar afectado el mercado locativo a través de una reforma de ley de alquileres, sino entendemos que también el cambio de gobierno va a ir de la mano entre otro tipo de transformaciones o de cambios o de leyes, de la cual estaremos todos los argentinos a la expectativa de cuál van a ser de alguna manera los pasos a futuro, lógicamente una vez que asuma el nuevo gobierno. Diego, sí, tenés razón, mencionás todos los cambios que ha tenido la ley de alquileres en este tiempo, y por ahí hay muchos que están con dudas, tienen que alquilar. Si yo voy hoy y alquilo una inmobiliaria, ¿cómo es el contrato?
¿Qué se fija? ¿Cuántos años al final? Hoy día, si estás en la búsqueda de un inmueble, vas a ver una propiedad que está en locación permanente, el contrato mínimo es por 3 años y la actualización, digamos, que se puede llegar a tomar es a los 6 meses con el índice casa propia. Esa es la realidad, Perfecto. la foto actual. Eso es hoy. Pero que esa foto no es la del contrato vigente, Claro. porque el contrato actualmente vigente actualiza una vez al año y con el ICL. Sí. Esto trasladado a la gente también genera mucha confusión, Genera que diferencia confusión, de casa propia, que por diferencia eso. con el ICL. El índice Genera casa un propia po- es un poco más bajo que el índice actual. Que el Es índice un actual, en poco más realidad, bajo en la medida que los salarios no mejoren. no mejoren, Si claro. los salarios mejoran, es acumulativo, es decir, que se actualiza ajuste sobre ajuste. Entonces es muy difícil predecir el futuro de cómo va a operar este índice de cara al futuro, porque no sabemos cuáles van a ser las condiciones macro de cara al futuro, porque Sí. si las paritarias mejoran y el poder adquisitivo de la gente mejora, el índice termina haciendo subir de alguna manera cómo afecta el cálculo del alquiler de la vivienda específicamente. ¿Y ustedes, Diego, qué quieren como institución, el COSIR? Mira, yo creo que en esto no hay un criterio uniforme en términos de la solución a la vivienda a través del alquiler. Sí, lo que podemos decir es que las intervenciones y cada uno que ha dado el Estado, no por una cuestión intervencionista o no por una cuestión ideológica, por una cuestión de desconocimiento absoluto de las dinámicas y del uso y costumbre regional de cada mercado, ninguna ley ha podido traer solución. Se piensan muchas veces las leyes con una dinámica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la realidad es que el país en términos federales es muy cambiante, es muy distinto en términos de las problemáticas de la vivienda. Es decir, en Buenos Aires problemática que acá no la tenemos, en el interior pasa lo mismo, en el Chaco no es lo mismo en Formosa que lo que sucede en Bariloche o en Mar del Plata, donde tenés un alquiler vacacional que constantemente compite con el alquiler tradicional. Es decir, cada mercado tiene su dinámica. Lo que te puedo asegurar es que cada una de las intervenciones han sido de alguna manera referidas o consultadas o con antecedentes concretos de corredores inmobiliarios o de los colegios profesionales que hayan podido de alguna manera dar su mirada, su visión como un principio de solución, ¿no? Diego, una consulta, un poco la estabas respondiendo recién, pero vos en lo personal, ¿creés que si la ley se deroga es posible esta regulación libre entre las partes? ¿Se van a poner de acuerdo las partes? Mira, es muy subjetivo en términos generales. Hay que tener presente de que esta ley de alquileres te regula un alquiler premium con vista al río, de un departamento con amenities hasta una casa en un barrio periférico de la ciudad que no vale ni el valor de un auto 0 kilómetros. Entonces, contemplando o teniendo presente, digamos, las desigualdades o la vara con la que se mide una misma ley para casos diferentes, puedo, de alguna manera, y puedo aventurar a título personal como opinión, que es más más fácil muchas veces donde las partes terminan poniéndose de acuerdo con determinados segmentos de inmuebles que en otros. Lógicamente que no va a ocurrir en todos los casos y va a haber casos donde sea necesario una regulación o otro tipo de intervención. Por eso digo, es difícil generar una ley que pueda traer soluciones por igual o que el libre acceso entre partes sea una solución por igual para todas las condiciones características del mercado. Además, de hecho, nos pasó que la ley actual terminó elevando el valor de determinados inmuebles en términos de valores por una cuestión de escasez y no por una cuestión de mérito propio o de atribuciones propias que tenga el inmueble, ¿no? Claro. Sí. Diego, nos empiezan a llegar muchos mensajes con consultas de los oyentes. Te quiero trasladar una de ellas porque acá nos dice un oyente que le ha llegado un mensaje de la inmobiliaria. Dice, procedo a informarle que a partir del 1 del 12 cambia el monto de su alquiler, tal como se indica por contrato. El índice de ajuste para diciembre es de 128,32%. Y acá está la duda del oyente. La actualización del sellado va a estar cargado en la cuenta. ¿Está bien esto, la actualización de un sellado también? Lamentablemente sí. La Administración Provincial de Impuestos a nivel provincial es la única en el país
que cobra ajustes en el sellado. En las locaciones en el impuesto de sello. Es algo que hemos hecho presentaciones a través del Colegio de Corredores Inmobiliarios, también lo mismo a través de la acción de inquilinos, y el Estado provincial sigue cobrando los ajustes del impuesto de sello, y es el corredor inmobiliario la persona, el agente de retención, de ser el responsable del cobro de ese impuesto. Entonces, por eso se traslada de esa manera, tal cual como estaba pactado. Hasta el momento hay proyectos de ley que modifican o que tratan la eliminación del impuesto de sello al contrato de vivienda. Hay uno que tiene media sanción en Cámara de Diputados, pero que bueno, que no tiene todavía el tratamiento necesario definitivo para darle un corte a esto que no es ni más ni menos perjudicial para el acceso a la vivienda a través del alquiler. Diego, gracias por estos minutos y la explicación que justamente estuviste brindando aquí para llevar un poco de claridad a un tema que genera cierta preocupación en todos los argentinos. Un abrazo. Por favor, a ustedes y a disposición para cuando quieran. Diego Ferreira es el tesorero del COSIR.